¿Qué tal, mis queridos hermanos? Dios los bendiga en esta hermosa noche. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Amén! ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Amén! Alabado sea Dios. Damos la bienvenida a todas las personas que en este instante se encuentran con nosotros a través de Facebook Live, que van a escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema. Ojalá que todos tengamos Biblia. No se puede quedar ninguno sin Biblia, por favor, porque vamos a hablar sobre el tema: ¿por qué Eliseo le pidió a Elías doble porción del Espíritu? ¿Por qué? Vamos a mirar ese pasaje a la luz de la palabra de Dios. Porque es que algunos dicen, cuando toman este pasaje, que estamos en el tiempo del Espíritu Santo, y entonces nosotros tenemos que orar pidiendo doble porción del Espíritu Santo, para que haya en nosotros doble unción, para poder realizar las cosas con el poder de Dios. Y que nosotros, al tener esa unción poderosa del Espíritu Santo, al tener esa potencia del Señor, podemos orar por milagros y orar por muchas necesidades que tiene la gente, y que tenemos un poder sobrenatural. Eso suena bonito, ¿verdad? Suena hermoso. El problema es que no es bíblico. El problema es que están pésimamente mal utilizando el pasaje que en esta noche vamos a mirar. Los que tengan Biblia, por favor, me acompañan al segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 7. Allá en su hogar, por favor. Segundo libro de Reyes, el capítulo 2, versículo 7. Necesito que estén bien concentrados, porque si no lo voy a confundir más. Porque hay un problema. El problema de ahora es que la gente le cree más a los líderes que a la palabra de Dios. Y si el líder enseña mal y transmite mal el mensaje, entonces la gente no es educada en la palabra. El problema es que la gente no está estudiando la Biblia. El problema es que la gente no está leyendo la Biblia. El problema es que la gente no está volviendo a las Escrituras. Y por eso creen todo lo que la gente oye. ¿Ok? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 7. Dice: ¿están conmigo? Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron del uno y al otro lado, y pasaron ambos por el seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, se te será hecho. Si no, no. Amén. ¿Estamos? Ok. Yo estoy cansado de repetir y lo voy a volver a decir. Una regla de hermenéutica bíblica: es muy importante mirar el texto a partir del contexto inmediato, contexto remoto, si es posible estudiar todo el pasaje bíblico. ¿Ok? Cuando un texto es oscuro, que no se puede entender bien, es importante entender a la luz de los textos claros, los que ya son claros. ¿Hasta ahí me siguen? Hasta ahí. Entonces, tendremos que nosotros mirar el contexto histórico, gramatical de este pasaje bíblico. Y la historia es más o menos la siguiente. Dios va a levantar a Elías. Elías le llegó el tiempo determinado, ya está muy anciano, así que tiene que entregar el ministerio profético. ¿Ok? Ya él se lo había entregado a Eliseo cuando Eliseo estaba arando los bueyes. Así que ya estaba constituido que Eliseo iba a ser el sucesor de Elías. Por alguna curiosa razón, Eliseo no se le separa a Elías, nunca. Para donde él va, él va. Así que llegan a Gilgal, un pueblo, y Eliseo sigue con él. Los profetas que van le dicen a Eliseo: oiga, deje ya al profeta, déjelo solo. Dice: no, yo lo sigo.
Luego llegan a Betel, y en Betel también termina la labor el profeta Eliseo, continúa. Luego llegan a Jericó, y en Jericó también. Entonces alguien le dice, no, pero ya es hora que lo deje, que lo mate. Dice, no, calla, yo sigo con él. Hasta que llegan al río Jordán. Cuando llegan al río Jordán, la Biblia dice que 50 profetas que iban con él se separaron y quedaron aproximadamente a 50 metros de distancia. Los dos se van y llegan hasta el río Jordán, pero hay un obstáculo, que es que el río está caudaloso y es complicado pasarlo. Así que Dios va a usar a Elías como usó a Josué y como usó a Moisés. ¿Se acuerdan? A Josué y a Moisés, a ambos. ¿Se acuerdan, Ricardo? ¿No se acuerdan? Ah, ok. Entonces, ambos, tanto Josué como Moisés, Dios lo usó para que el río se abriera y ellos pasaran en seco. Así que de esta manera también se abre el río Jordán y van a pasar en seco los dos. Hasta ahí es la historia. Y tenemos que ser respetuosos con el pasaje bíblico y contar la historia tal como sucedió. Por eso me gusta que la gente predique los mensajes expositivos, porque eso va a estar y está condensado con lo que el autor quiso transmitir. Dijo un reformista del año 1400 y pico, no recuerdo el nombre, Charles Spurgeon, dijo: yo miro un versículo y hago una línea directa hacia la cruz. Es decir, tiene que estar condensada la palabra, unida y anexada directamente al Espíritu Santo de Dios y a Jesucristo. Amén. Si nos salimos de ahí es una herejía. ¿Estamos? Bueno, cuando van pasando en seco, Elías mira a Eliseo y se da cuenta que van los dos y que nunca se separó. Esto es perseverancia. Entonces, bueno, pídeme lo que quieras que yo haga. O sea, yo. No Dios, pídeme lo que yo quieras que haga por ti. Dime, ¿qué quieres que yo haga por ti? Bueno, no sé qué diría usted si le pediría algo a Elías a usted, ¿no? En una ocasión el Señor dijo a Salomón, ¿no?, que pidiera algo y él le pidió sabiduría. Aquí te digo, pide lo que quieres que yo haga por ti. Bueno, ¿qué quieres que yo haga? ¿Que ore por ti al rey? ¿Quieres que ore para que no llueva y de esa manera la gente se arrepienta? ¿O quieres que ore para que llueva, para que la tierra dé sus frutos? Dígame, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y ahí está la dramática respuesta de Eliseo, que ha dejado a muchas personas con la cabeza vuelta a nada, y han sacado unas cosas de fantasmagóricas que me sorprenden. Eliseo le respondió: yo quiero doble porción de tu espíritu. Y listo. Eso fue lo que le digo. Mire, hermanos, si no me creen a mí, ustedes pueden googlearla, buscarla. De 10 mensajes de este pasaje bíblico, 9 son errados. 9. Lo que significa la pésima interpretación bíblica, porque la gente no está estudiando la Biblia. Entonces la gente cree lo que otro dice. Entonces, yo me puse a mirar este pasaje de la doble porción del Espíritu, y había uno que decía: no, es que estamos en la época del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que pedir a Dios la doble unción del Espíritu Santo. Entonces tenemos unción para orar por los enfermos, para que salen, y nosotros tenemos un poder sobrenatural que llega a otras naciones, y somos, porque Jesús dijo que nosotros haríamos doble milagro de los que hizo Él, mayores cosas harás que nosotros. No estamos en eso. Estas cosas son bonitas, solo que este pasaje no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Bueno, si notaron que la Biblia dice doble porción de tu espíritu, ¿se dieron cuenta? Ok. Cuando usted note la palabra espíritu en la Biblia, tiene más o menos 4 o 5 interpretaciones. La palabra espíritu significa viento, literalmente viento. La palabra espíritu significa Espíritu Santo. La palabra espíritu puede ser el espíritu del hombre. La palabra espíritu puede ser un demonio. La palabra espíritu puede ser los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sé yo qué espíritu me está hablando? Cuando yo estudio la Biblia históricamente, gramatical, miro el contexto y me doy cuenta, ahora sí, qué clase de espíritu es el que está explicando el autor, para no salirme de que el autor quiso transmitir. ¿Hasta ahí me sigue? Entonces, si miren el pasaje conmigo, quiero que lo miren. Yo voy a explicar 4 puntos y luego voy a decir qué significaba.
por el cual no es el Espíritu Santo. El primero, está en el versículo 9, ¿verdad? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: por favor, zambúllanse en la Biblia, naveguen en la palabra de Dios, no se salgan de ahí. Pide lo que quieras que yo haga por ti antes que sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu. ¿Cómo está la palabra espíritu? Ayúdeme. ¿Cómo está la palabra espíritu? Para interpretarla, ayúdeme. ¿Cómo está? ¿Cómo está la palabra espíritu? A ver. En minúscula, ¿se dieron cuenta? Está en minúscula. Cuando la palabra está en minúscula, está hablando. Vamos a mirar entonces las interpretaciones que leí. ¿Cuál interpretación es? Entonces decimos que no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre está con mayúscula. ¿Ok? Porque es la tercera persona de la Trinidad. Espíritu con mayúscula. Tampoco puede ser un espíritu maligno porque los dos son creyentes, ¿verdad? Tampoco puede ser viento porque hay dos seres humanos. Entonces la única interpretación que cabe de la palabra espíritu es el espíritu humano en este pasaje. Para no salirnos, ¿hasta ahí me siguen? Ok, siempre repito que usted encuentre la palabra espíritu en minúscula, puede ser el espíritu del hombre o un espíritu demoníaco o un espíritu de viento. Entonces habrá que mirar la interpretación del contexto inmediato. Hasta ahí me siguen, ok, perfecto. Ahora, vamos a mirar, por ejemplo, cuando usted vea, aquí me llegó esto rápido, le voy a decir, cuando usted vea que la palabra Dios está con letra mayúscula, es Dios nuestro creador. Cuando usted lea la Biblia y encuentre que está Dios con D minúscula, ¿quién es? Exacto. Y hay gente que escribe Dios con letra minúscula. Por Dios, una frase, es una herejía, eso es diabólico, antes que un problema ortográfico. Dios es con D mayúscula cuando usted esté hablando de nuestro creador y Señor de todas las cosas. ¿Hasta ahí? Cuando usted lea la palabra Jesús con letra mayúscula, está hablando de nuestro Salvador. Cuando usted lee la palabra Jesús con letra pequeña, está hablando de cualquier persona. En este caso, por ejemplo, la Biblia dice Bar Jesús y está letra minúscula. ¿Hasta ahí? Ok. Vamos a mirar un pasaje para explicar esto. Vaya conmigo. Y me ha hecho fácil esta Biblia, me la regalaron. Gracias, hermana Lisa y hermano Arley. No es que le ha mejorado la vista, es que la letra es grande. Segunda de Corintios, mire, vaya conmigo para que se dé cuenta. Primera de Corintios, allá en su casa, tenemos buena asistencia a través del Facebook, gracias por estar con nosotros. Quiero que vaya a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, para que usted vea una pequeña distinción, como el apóstol Pablo, él explica directamente la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Llegamos? Voy a esperarlo, tranquilo, no tengan ningún afán. Lo importante es que nosotros aprendamos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo, ¿cuál les dije? 11. Voy a leerlo. Llegamos, hermanito Diego. Primera de Corintios capítulo 2. Lo tenemos. Miren cómo dice, porque miren que el apóstol Pablo él mismo nos explica. Ahí está, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Cómo está la palabra espíritu? Cuando habla espíritu del hombre, ¿a qué se refiere? A la esencia del hombre. Sigue diciendo que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Cómo está? Ok, vamos aprendiendo. Versículo 12. Y nosotros, seres humanos, no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿A quién está refiriendo? ¿A quién? Al Espíritu del mundo. Ya dijimos que el espíritu del hombre, con minúscula, no solamente del hombre, también es de demonios. Ricardo Flores, no se me distraiga. El espíritu del mundo, ¿quién es? El espíritu del mundo, ¿quién es? El diablo. Vosotros no recibiste el espíritu del mundo, el que opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2.
Entonces, en este versículo hay tres connotaciones de la palabra espíritu: espíritu del hombre, el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. ¿Se dieron cuenta? Ok, sigue diciendo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu ¿de quién? Que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. ¿Estamos? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Entonces, hemos aprendido que está en minúscula y se refiere al espíritu humano, no al Espíritu Santo. Cualquier otra interpretación de este pasaje es una herejía, porque está adulterando la palabra de Dios y le está añadiendo al Espíritu Santo lo que no es del Espíritu Santo. Eso es delicado, como que usted escriba a Dios con de minúscula. ¿Ok? Otro ejemplo para explicar que no es el Espíritu Santo en este pasaje es que la Biblia dice que Dios no da el Espíritu Santo por medida. Para los que están escribiendo, primero decimos que este pasaje no es el Espíritu Santo porque está en minúscula. Segundo, porque Dios no da el Espíritu Santo por medida. O sea, si le estuviéramos diciendo al Señor que nos diera el Espíritu Santo, bueno, ya no le pediría doble porción, sino triple porción. Y el que pide 4 porciones, y el que pide 10, y el que pide 1000 veces, o sea, no tiene sentido. Y la Biblia dice que Dios no da el Espíritu Santo por medida. En Juan capítulo 3, versículo 34 está la respuesta. Es decir, que Dios no da el Espíritu Santo por medida, es decir, no es que usted le da poquito y a otro le da bastante. Hay dos clases de personas, nada más, dos clases de personas: las que tienen el Espíritu Santo y las que no la tienen. Listo, fin de la historia. No es más. O usted tiene el Espíritu Santo o no lo tiene. O está embarazada o no está embarazada. No es que estoy medio embarazada, eso no existe. Entonces, ¿tiene el Espíritu Santo o no lo tiene? O Dios no se lo entregó o no se lo entregó. ¿Ok? Entonces, orar para que Dios nos dé el Espíritu Santo porcionado es un error de oración. La Biblia dice: oráis y no recibís porque pedís mal. Nosotros tenemos que decir es que el Espíritu Santo no sea contristado, sea bendecido, sea despertado en nosotros. ¿Ok? Entonces yo cuando decían que doble porción del Espíritu Santo, yo decía: Dios mío, yo le voy a pedir 3 veces, le voy a pedir 4 veces o 5 veces. No tiene sentido eso. O lo tienes o no lo tienes. No sé esos predicadores por qué dicen eso. ¿Sí? ¿Usted lo tiene o no lo tiene? Está claro. Perfecto. Tercer argumento es que en el Antiguo Testamento, mis apreciados hermanos, los que voy a traer de Facebook, el Espíritu Santo no estaba dentro de la persona. Y este pasaje está en el Antiguo Testamento, periodo de la ley. En el Antiguo Testamento Dios estaba por el pueblo y estaba con el pueblo. ¿Sabían eso? Por el pueblo, es decir, peleaba por él. Con el pueblo, porque de noche en una columna de fuego y en el día en una nube. Por el pueblo y con el pueblo. En el Nuevo Testamento, según Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice que estamos sobre mejores promesas. Mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, en el Nuevo Testamento Dios está con el pueblo, por el pueblo y entre el pueblo. Y pondré mis leyes en sus corazones y seré templo. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. En el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento llegaba y operaba para algo determinado, pero luego se iba. Por ejemplo, cuando Sansón cuenta y revela lo que estaba pasando en su poder y su fuerza en el cabello, la Biblia dice que el Espíritu Santo se fue. Y él evidentemente perdió su fuerza. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no se va, se contrista. El Espíritu Santo se apaga, pero no se va. Cuando una persona
que recibió el Espíritu Santo y lo tiene en su corazón, actúa mal o hace algo mal, el Espíritu Santo se contrista, se puede apagar, pero no se aparta, porque Jesús dijo: el Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está con nosotros y ya está en nosotros. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Otra cosa que aprendemos entonces es que en el Nuevo Testamento, en ninguna parte de la Biblia se nos enseña a orar pidiendo doble porción del Espíritu. O sea, no hay ninguna persona en la Biblia que hubiera orado así. Y cuando usted escuche algo que alguien esté hablando, inmediatamente usted váyase a la palabra de Dios y diga: vamos a ver quién hizo eso, vamos a ver quién lo hizo. Y de esa manera, entonces usted, si hay un ejemplo bíblico, vale. Pero si no hay ejemplo bíblico, eso es inconsistencia y no es aprobado por Dios. En estos días, mientras estaba aquí orando, una persona pasó y me dijo lo siguiente. Me dijo: yo quiero decirle, me dijo ella, que la iglesia a la cual yo pertenezco tiene 2000 años de fundada. Me dijo esa persona: yo quiero que usted me demuestre, pastor, que la iglesia evangélica estaba en el primer siglo, que hay un evangélico en el primer siglo. Le dije: bueno, pero ¿qué clase de iglesia usted seguía o su religión seguía hace 2000 años? Porque estaban los que decían que Jesús no vino en carne, porque estaban los que creían en los ángeles, porque estaban los que se circuncidaban. O sea, había falsa doctrina en esa época. Y yo sí creo que la iglesia suya estuvo en el siglo I, pero era una herejía, porque ni el apóstol Pablo predicó. Imagina el apóstol Pablo predicando el culto a los muertos. Imagina el apóstol Pablo predicando la ascensión de María. Imagínense el apóstol Pablo canonizando a Esteban porque murió. Eso lo enseñó él. Así que entonces, si no se enseñó, entonces no se debe predicar. Y si alguien lo predica, es un hereje. Porque lo que lleva una iglesia verdadera no es el tiempo determinado que lleva en la tierra, sino la enseñanza que ha sido transmitida. Si alguien predica según el fundamento de los apóstoles, siendo Jesús la principal piedra del ángulo, pues está en lo cierto. Y no es por antigüedad, porque si fuera por antigüedad, los judíos tienen 4000 años, tienen más tiempo que los católicos, y sin embargo están errados y no aceptaron a Jesús. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay una sola persona que haya orado pidiendo doble porción del Espíritu Santo. No hay ninguna. Ahora, lo que sí se nos enseña es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que es una cosa muy diferente. Llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu del hombre? Si vamos a ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasa con el espíritu del hombre? Ayúdenme. En Mateo capítulo 5 versículo 2, ahí está la respuesta. Y nos dice qué tenemos que hacer con el espíritu del hombre para que el Espíritu de Dios opere en nosotros. Mateo capítulo 5 versículo 2. Dice la Biblia: bienaventurado. Ah, no he encontrado. Bueno, búsquenlo. Ok, tranquilo, no hay problema. ¿Cómo dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo está la palabra espíritu? Entonces, el hombre, el ser humano tiene que ser pobre en espíritu para que el Espíritu Santo de Dios pueda operar en él. Bueno, ¿qué es una persona pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu es la que reconoce el señorío de Cristo en su vida. Una persona pobre en espíritu es el que no trata de pasar por encima de los demás para ser superior a ellos, sino que baja y le sirve a los demás. Ese es un pobre en espíritu. Si nosotros somos pobres en nuestro espíritu, el Espíritu de Dios puede obrar en nosotros. Si somos altivos de espíritu, el Espíritu Santo no puede obrar porque es respetuoso y no entra. Porque Él no va a forzar. ¿Ok? Entonces, el espíritu del hombre lucha con el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre tira hacia la carne y el espíritu de Dios tira hacia arriba. Por eso dice que nosotros tenemos que desear las cosas de arriba. ¿Hasta ahí me siguen? A la voz. Entonces, tenemos que entender ese pasaje. Ahora,
Una vez dicho esto, voy a sacar mi mensaje, voy a seguir rato que ya es tarde. Una vez dicho eso, que no es el Espíritu Santo, entonces ¿qué es? ¿Qué es? Porque hay que interpretar el pasaje, ¿verdad? Porque fue decir, no, esto no es, pero enséñanos, entonces ¿qué es? Queremos aprender. ¿Qué significa entonces la doble porción del Espíritu? ¿Qué es la doble porción del Espíritu? Entonces tenemos que partir el versículo en dos. Primero, que es una porción y que es doble porción. Tendríamos que mirar en la Biblia dónde aparece esa bendita palabra, doble porción, y a qué se aplica. Hay una sola referencia en la Biblia para hablar de la doble porción. ¿Y saben cuál es? La que tiene que ver con la herencia que el ser humano tiene en la tierra. ¿Sabían eso? La doble porción era lo que el primogénito reclamaba al padre. El padre de familia, cuando iba a entregar la herencia, le entregaba doble porción al mayor, y de ahí para arriba que se dividía. Entonces, la doble porción tiene que ver solamente para la herencia del primogénito, del mayor de la familia, el que nació primero. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí Eliseo, cuando dice yo quiero doble porción, está diciendo que quiere ser reconocido como el profeta legítimo que va a llevar a cabo el ministerio que Elías dejó. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, yo quiero ser reconocido como tu hijo legítimo, porque acuérdense que hay 50 profetas más, ¿cierto, Liliana? Hay 50 profetas más. Entonces quiere ser reconocido para poder llevar a cabo ese ministerio. Entonces yo quiero esa doble porción, es decir, yo quiero la herencia ministerial profética. No está diciendo que quiere ser mayor en poder al profeta Elías, no. Porque noten ustedes, mis apreciados hermanos, que aunque él pidió doble porción, sin embargo, los milagros de Eliseo fueron superiores a los milagros de Elías. Elías hizo 14 milagros por la mano poderosa de Dios y Eliseo hizo 28, es decir, el doble. Pero no significa que sea superior al ministerio. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo entonces que Eliseo es mayor en ministerio y en trabajo que Elías. No, porque en el Nuevo Testamento nos explica que cuando el Señor subió al monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Jesús sube al monte de la transfiguración en el Nuevo Testamento. Y cuando está en el monte de la transfiguración se aparecen dos. ¿Se acuerdan? ¿Quién apareció en el monte de la transfiguración? ¿Quién aparecieron? Ayúdenme. Apareció Moisés y apareció Elías. Apareció Moisés y Eliseo no, Elías. Moisés, el representante de la ley, y Elías, el representante de los profetas. Dando a entender que Elías es el profeta mayor del Antiguo Testamento. Alabado sea Dios. O sea, lo que quería él simplemente era ser reconocido. A ver, pongan atención a mí, a ellos están ahí atendiendo a la niña, para que no se pierda lo que le voy a decir. ¿Cuántos están conmigo? O sea, lo que estaba diciendo no es que va a ser superior a Elías, no es que va a tener mejor poder y va a ser más reconocido. Lo que está diciendo es que por favor, dame de tu herencia, acéptame como el profeta para continuar la obra que usted dejó. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es importante. Ahora, una vez entendida la palabra porción, ahora sí vamos a la palabra espíritu. Doble porción de tu espíritu. No el Espíritu de Dios, es que leer bien la Biblia. De tu espíritu. Y está minúscula, es decir, del espíritu del hombre. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? Le está diciendo, bueno, yo lo que quiero aquí es que tú me des de tu carácter, de tu pasión, de tu actitud, de tu voluntad, de tu deseo, de tu fe, de tu decisión, de tu pasión. Yo quiero eso. Eso es lo que estaba pidiendo. El dinamismo, la actitud de poder hacer las cosas. Eso es lo que estaba pidiendo él. No era más.
Porque miremos que las personalidades eran muy diferentes. Eliseo era muy tranquilo y pausado, un poco introvertido. Elías era extrovertido, arriesgado, se enfrentó con 450 profetas, hablaba, era bastante recursivo, se movía, ¿sí? Mientras Eliseo era más pausado. Entonces, si va a tener que llevar el ministerio profético de este hombre, necesitó la fuerza, la actitud, el dinamismo para poderlo realizar. Necesito levantarme ese ánimo para poder hacer. Eso es lo que está diciendo. No es más, que es evidentemente lo que nosotros también necesitamos. ¿Por qué? Porque todos aquí tienen el Espíritu Santo, ¿o no? Todos lo tienen. El problema es que el espíritu del hombre se desanima con facilidad. Y en la Biblia, yo estoy cansado de decir lo mismo, en la Biblia no hay un solo pasaje donde Dios haya levantado a alguien. A ninguno levantó el Señor. Siempre decía, levántate, 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 levántate. Nunca levantó a nadie. ¿Sabe por qué? Porque la actitud, la decisión y el deseo de hacer las cosas nos toca a nosotros. En lo que Dios llama la cooperatividad divina. No, que yo quiero que me prospere, pero si se va a quedar solo en la casa no va a hacer nada, no se va a levantar, no se va a animar, pues ahí va a estar siempre. Yo podría orar esta noche, Señor, apaga la luz, pues no la va a apagar porque yo puedo tocar el switch y se apaga. Pues hay cosas que tenemos que hacer, es levantarnos, esa actitud es moral que corresponde a nosotros los seres humanos. Amén. Ok, voy a terminar entonces aquí, dejando el tema. Yo vi un pasaje que decía que cuando Jesús resucitó a Lázaro, él dice a los que están ahí, le dicen, retiren la piedra. Y entonces decía el pasaje, decía, si Jesús pudo levantar a Lázaro, Jesús cómo no iba a poder mover la piedra. Lo que pasa es que nosotros a veces necesitamos hacer cosas para que Jesús obre en nosotros. Sí, o sea, hay cosas que le pertenecen a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, lo que estaba pidiendo ya para sacar mi intento de aterrizaje era simplemente el espíritu y la actitud del ser humano que pueda tener. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar en esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde para todos.